Buenos días para todos. Muy bien, vamos a caminar a lo largo de este día. Les cuento desde ya nuestros 3 enfoques del día de hoy, para que sepamos para dónde vamos, qué vamos a hacer. En este primer momento vamos a cerrar lo que tiene que ver con dimensión eclesial y dimensión carismática, ministerial. Por ahí nos vamos a meter unos momentos. Después de eso, trabajaremos pegado con lo primero, lo que tiene que ver con espiritualidad. Le vamos a dedicar la mañana, por lo menos, a hablar de espiritualidad. Para eso ustedes leyeron o no leyeron. Era sencillo, ¿no? 2 hojitas y media sobre textos solamente de la segunda carta a los Corintios. Textos que elegí sobre lo que es la espiritualidad de un predicador en la segunda carta a los Corintios. Ojalá ustedes utilicen ese material, es de ustedes. Ustedes pagaron por eso. ¿Pagaron, sí o no, Stuart? Pagaron, entonces pagaron por ello. Entonces es de ustedes. Aprovéchenlo, sáquenle el jugo, porque ahí no hay nada de pacho, ahí está solamente la escritura. Pero creo que son cosas que nos van a ayudar a ir revisando cuál es la espiritualidad bíblica a partir de la segunda a los Corintios. Esa fue mi elección. Es decir, cuando uno viene a un curso a escuchar a alguien que va a dar una instrucción, a un instructor o a un formador, pues uno tiene que aguantarse lo que el formador crea, lo que él quiera, por donde se quiera meter, porque es lo propio de cada uno como formador. Entonces, yo elegí, hubiéramos podido hacer otra cosa, pero me parece que la segunda carta a los Corintios nos va a ayudar mucho. Y luego recibirán un material, un documento de espiritualidad a partir del magisterio de la iglesia, en una encíclica que se llama la Evangelii Nuntiandi. Es un documento apostólico muy importante, de Pablo VI, muy importante. Fue como el faro de luz que guió la evangelización en la Iglesia Católica desde los años 70, 80 para acá. Y hoy es un documento al que todo el mundo, cuando habla de evangelización, apela, regresa, vuelve ahí. Es fundamental conocer la Evangelii Nuntiandi. Y yo elegí 9, 10 numerales tal vez para revisar algunas características importantes de la espiritualidad propuestas por el magisterio de la iglesia. A eso le vamos a dedicar la mañana. Y la tarde, el rato de la tarde, lo vamos a hablar a metodología de la predicación. ¿Cómo predicar? Revisaremos algunas cosas de cómo preparar una predicación, de cómo armar una predicación. Revisaremos algunas cosas y espero verlos a ustedes predicando 1, 2, 3 minutos cada uno en diferentes momentos. Yo les indicaré cuál va a ser la manera de hacerlo, pero hoy nadie se salva de irse de acá sin predicar y sin ser evaluado como predicador. ¿Está bien? Entonces vamos a caminar hacia allá. Algunos empiezan ya a sudar, dicen, yo tengo una cita a las 2, yo tengo un almuerzo familiar, Stuart, no puedo estar. Ok, muy bien. Entonces, cerremos sobre el tema de eclesialidad del día de ayer. ¿Alguien me dijo que tenía alguna pregunta? Phil. Sí. ¿Qué constituye un envío eclesial válido? La respuesta es que la persona que va a predicar haya sido autorizado, avalado, explícitamente constatable por una autoridad eclesial. Es decir, a mí no me sirve que José venga y me diga, Pacho,
Yo vivo en Washington, tú, Pacho, estás en Baltimore y yo vengo a predicar aquí en unas parroquias y yo te digo, bueno, ¿y tu envío quién te lo da? Ay, a mí el padre Roberto es el que me respalda. Muéstrame. Muéstrame. No, él me dijo. Muéstrame. ¿Dónde está la carta? Un envío eclesial válido es ese en el que yo puedo demostrar válidamente que estoy siendo enviado por una autoridad eclesial, Phil. Y una autoridad eclesial para ustedes o es su párroco o es el asesor de la renovación o es el obispo. No hay otro. No es que el coordinador de mi grupo, el coordinador de su grupo, le tenga una noticia, no es una autoridad eclesial. Es una autoridad pastoral, fraterna, amistosa. Pero es que luego José me dice, no, es que a mí el que me envía es el coordinador de mi grupo. ¿Y quién es el coordinador de su grupo? Mi esposa. Eso no es una autoridad eclesial, es la autoridad en la casa. Pero eclesial no. ¿Me hago entender? De la misma manera, a mí, por ejemplo, el año pasado en febrero vine a predicar a la diócesis de San Bernardino, California. Para poder ingresar a predicar un fin de semana el encuentro de servidores de la renovación carismática, me tocó mandar como 7 cartas, me tocó hacer un curso online de estar sentado 4 horas de mi tiempo frente a un computador que me estaba haciendo unos exámenes para justificar o certificar que yo no soy un pedófilo. Y cada 6 meses, después de que uno queda registrado en esa plataforma, le mandan una notificación diciendo, hay una nueva actualización de las preguntas y del examen, que uno, porque a uno le sale, le toman una foto estando en el computador, te toman una foto y te ponen un certificado diciendo, esta persona que tiene esta cara, en mi caso tan linda, en esta persona está certificada de que en este semestre ha aprobado este examen para certificar. Y cuando yo vengo normalmente a Estados Unidos, a Washington no, porque Roberto ya me conoce hace muchos años, pero aquí, en muchos lugares a donde yo tengo que ir, en Estados Unidos, me piden una carta de mi párroco o de mi obispo para que yo pueda entrar a predicar a esa diócesis. Y la carta debe ser con máximo 3 meses. Con máximo 3 meses. Es decir, si voy en noviembre, la carta tiene que haber sido hecha mínimo en septiembre. Máximo en septiembre. ¿Sí? Y si no, no puedo entrar a predicar. Y si no, los párrocos y los obispos no me dejan entrar a predicar. A mí, que más o menos me conocen. Pero es una solicitud de la iglesia. ¿Por qué? Pues porque hay mucha cosa. Entonces ustedes no se pongan a recibir a cualquiera que dice, no, es que el coordinador del grupo, una autoridad eclesial. Un envío eclesial válido es eso. ¿Está claro? Muy bien. Sí. La diferencia, no, que afuera yo me rijo por las realidades eclesiales, legales, de donde voy. Y aquí adentro debo estar avalado, si soy de la renovación carismática, por el padre asesor o por el equipo timón. ¿Sí? Porque usted puede decir, no, es que yo soy del grupo de Santa Catalina de Siena y estoy predicando por este lado de la arquidiócesis, estoy por todo Washington, D.C. Y yo, sí, pero ¿y a usted quién lo mandó? No, pues yo soy del grupo de Santa Catalina de Siena. Muéstreme la carta de su párroco. Si usted tiene una carta del párroco, bienvenido. Pero creo que aquí entre ustedes, pues existe el equipo timón. El equipo timón de la renovación que dice, coordinador de Santa Catalina de Siena, dígame quiénes son los predicadores que están avalados, respaldados por su párroco, ¿sí? No por su grupo de oración. Porque es que puede que en su grupo de oración usted respalde a su primo, a su cuñada y a su hermana. ¿Y quién me garantiza que ellos tienen buena doctrina? ¿Quién me garantiza que ellos dicen cosas que están legítimas y sólidas? Si usted es el coordinador y usted es el que le está dando una carta a su prima, a su cuñado y a su tío, pues eso no es ningún respaldo, con todo respeto. Eso no es ningún respaldo. Eso no me da ninguna seguridad.
Porque puede que usted, a su primo, a su cuñada y a su tía, les haga el favor de firmarles una carta. Pero usted no es una autoridad eclesial. Usted y yo, no. Bueno, yo tengo en Colombia una responsabilidad hoy que me hace ser una autoridad dentro de la renovación, porque estoy prestando un servicio a nivel nacional. ¿Sí? Y soy una autoridad en mi diócesis porque soy el coordinador diocesano de la renovación de mi diócesis. Pero con todo y eso, yo no soy una autoridad eclesial. Con todo y eso, yo no soy una autoridad eclesial. Yo no puedo firmar una carta que tenga validez eclesial. Para eso tiene que haber un clérigo, un sacerdote, un diácono, el obispo, que pueden certificar eclesialmente, con validez eclesial, algún aspecto. ¿Me hago entender? Ok, muy bien. ¿Sí? Clarísimo, clarísimo, clarísimo. Y si ustedes se dan cuenta en ese sentido, la mayoría de los grandes predicadores de la Biblia no querían ser predicadores. La mayoría de los profetas no querían eso. Le decían a Dios: compadre, búscate a otro. Búscate, no me metas a mí en eso. ¿No? ¿Se acuerdan a Jeremías diciendo: y mientras yo más intentaba callarme, tu palabra en mi interior me quemaba los huesos y yo me quería resistir y no podía? Bueno, así eran la mayoría de los predicadores. En ellos no querían, y aquí todos quieren. Tenemos una cosa distinta. Hemos pasado otros caminos. Muy bien, pero vamos a tener cosas claras, y es, a mí, ¿saben qué me alegra de este tipo de espacios? Que ustedes cada vez más van a tener buen criterio, que van a tener buen ojo. ¿Ustedes se acuerdan el primer carro que compraron cuando llegaron aquí? ¿Comprarían ese hoy? ¿Por qué? Porque en ese momento, cuando ustedes llegaron aquí, ustedes pensaban que esa era una nave espacial. Dijeron: ¡qué maravilla esto! ¿Cuánto le costó? $215. ¿Sí? Pero hoy no comprarían ese auto, no porque ustedes sean unos criticones, sino porque ustedes ya tienen criterio. Y entonces usted empieza a decir: mi único criterio ya no es el dinero. Ya no es el dinero. De la misma manera con los predicadores. Antes se montaban en el primer predicador porque les parecía una nave espacial. Pero hoy ustedes van a decir: ya lo importante no es que me salga barato, yo quiero calidad. Eso es lo que pasa cuando ustedes hacen esfuerzos como este. Formación. La formación me da criterio. Y ya uno dice: ya no quiero un predicador de $215. Yo y mi gente necesitamos uno de 2,000. Pacho, pero es que necesitamos uno de 2,000. Porque el de $215 me lleva 20 millas. El de 1,500 me lleva a la Florida y me regresa. Entonces estoy dispuesto, y no estoy hablando de dinero, ustedes me están entendiendo, no estoy hablando de dinero, pero usted tiene más criterio, no se monta en cualquiera, tiene más criterio. ¿Me hice entender el ejemplo? Muy bien. No pueden predicar ahora. Cuando a ustedes se les abren los ojos, después de esta semana de entrenamiento, usted dice: ándale, si yo, que estoy aquí sentado, me he dado cuenta de la cantidad de bobadas que he dicho predicando. Ahora imagínese mi prima, que predica en el grupo, que no tiene formación, y que la pongo a predicar porque ella me ayuda con los bills en la casa.
¿Cómo le voy a decir que no predique si me quedo sin los bills para pagar algunas cositas? Pues usted tiene que tener cuidado de qué es lo que está haciendo. Sin formación, nada que hacer. Y atención, formación que los demás, el equipo timón, su comunidad, su párroco, el padre Roberto, de ellos algunos, respalden. Porque no es que yo encontré en internet y yo he estado leyendo en internet, ¿y a usted quién le dice que eso sea bueno? Internet está lleno de porquerías. De porquerías dichas lindo. De porquerías con muchos likes. Pero porquerías. Es como si usted me dice, Pacho, la dieta que yo como nutricionista de mi hija que tiene 3 años le he diseñado es ice cream, french fries, hamburger, hot dogs, donuts, porque eso es lo que en internet tiene un montón de likes. Y yo digo, se está matando a su hija, porque todo es súper apetitoso, lindo, bien presentado, una double hamburger with cheese and soda and bacon, pero tiene 3 años. Usted no puede ser tan bruto, no le puede dar eso a su hija. No porque esté en internet con muchos likes y que sea muy bonito quiere decir que es saludable. Usted tiene que tener cuidado con la comida saludable que le da a sus niños de 3 años que están en su grupo de oración. Pero es que, Pacho, yo solo tengo gente que predica hamburger, french fries and hot dog. No los ponga a predicar. Póngalos a dar testimonio. Ese es el dessert, pero no la comida. ¿Me hice entender con el ejemplo? ¿Sí? Ok. Ahora, es que ver tanta comida, mis ejemplos van a ir por la comida. Hoy voy con Lisette. Si es un cura, necesita una autorización. Y si es un laico, no necesita eclesialmente una autorización, a menos que en donde está se la pida. Pero si es un cura, definitivamente no. Sí, porque un cura tiene que recibir una cosa que se llama licencias o dispensas para ejercer el ministerio presbiteral fuera de la diócesis, de la jurisdicción a la que él corresponde. ¿Por qué? Porque hay muchos clérigos, diáconos, curas, religiosos, que van y ejercen su ministerio, pero ellos están en un estado de disciplina eclesiástica en su diócesis. Voy a poner el ejemplo. Yo soy un cura y soy tu primo, y tú quieres que yo bautice o que yo case a tu prima, a tu hermana. Yo vivo en la diócesis de Washington y tú vives en la diócesis de Choluteca, Honduras. Y yo llego ahí y no tengo autorización del obispo de Choluteca para ejercer el ministerio presbiteral. Y resulta que yo en Washington estoy suspendido de mi ministerio. Ese matrimonio es ilícito si yo lo presido. Si yo confieso, esas confesiones son ilícitas. Si yo bautizo, ese sacramento es ilícito. Entonces imagínense el problema para esta pareja que yo los casé estando suspendido, cuando en unos años ellos necesiten un trámite. ¿Quién los casó? Porque muéstreme la licencia. ¿Dónde está el...? No, su matrimonio es ilícito. ¿Sí? Cuando uno es un predicador, uno no ejerce ningún sacramento. ¿Sí? Entonces yo no puedo hacer ilícito nada, pero nadie garantiza que lo que yo diga sea sólido, sea saludable. La palabra de hoy, saludable, saludable. Yo puedo venir a hacer fuegos artificiales, Hollywood, hamburger, hot dog, ice cream, donuts, pero eso no es saludable. Eso es solo entretenimiento. ¿Está bien? Un montón de llaneros solitarios que andan por ahí
buscando. Pero esto no es, usted no está aprendiendo con esto que le estoy diciendo. Yo pensé que estaban aprendiendo. Yo pensé que estaban, es que no sé, como yo no vivo aquí, no sé qué tanto lo han enseñado. Bueno, yo pensé que esto era una parte del aprovechar mi venida. Está bien. Sí, reina, así es, así es. Ustedes tienen una realidad muy especial aquí en Estados Unidos y esto que estamos hablando, ustedes tienen que tenerlo claro. Tienen que tenerlo claro. Sí, finalmente. Pero no tenerla es más peligroso. Entonces es preferible tenerla. Y no es fariseísmo, estamos en la iglesia. Y en la iglesia tenemos un canal de obediencia y sujeción que se llama jerarquía. Y con esa carta usted se evita problemas. Sin esa carta, nadie garantiza que lo que usted esté enseñando haya sido respaldado o avalado por otros. Y como en la iglesia vamos a hablar de la dimensión carismática y ministerial, su carisma no lo discierne usted, sino lo discierne su comunidad. Y es la comunidad la que dice, este hermano está avalado por nuestro discernimiento y eclesialmente respaldado con esta firma para poder ejercer cualquier ministerio. Porque si no, tenemos ya probado después de 20 siglos un montón de gente que dice, el evangelio es libre, esto es fariseísmo, yo ando como yo quiera porque el Señor me inspira. Es un error, porque el Señor inspira en la iglesia, a través de la iglesia y en obediencia a la iglesia. Entonces, sin carta, sin reconocimiento, sin aval, sin respaldo, usted es una persona peligrosa. Peligrosa. Y los que se muevan así son gente peligrosa. Y bajo su responsabilidad, usted pone a sus personas, a sus hermanos, a exponerlos a ese peligro. Así de sencillo es. ¿Es claro para todos? Muy bien, vamos a avanzar. Y vamos a hablar sobre algunas cosas que yo creo que son importantes, entendiendo el tema carismático y ministerial. Por favor, busquen en sus Biblias, primera carta a los Corintios, capítulo 12, versos 4 al 7. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versos 4 al 7. Búsquenlo, por favor. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versos 4 al 7. ¿Lo encontraron? Ok. Dice la Escritura: hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Nos vamos a quedar con esa definición. Verso 7. Lo primero que debemos decir de lo que está planteado en los versos 4, 5 y 6, miren en sus Biblias y díganme cuál es la palabra que más se repite en los versos 4, 5 y 6. Un mismo. Un mismo. Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu. Diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. ¿Qué es lo que más se repite? Un mismo. ¿Qué significa? Que la razón de ser de los carismas y los ministerios es construir unidad. Unidad. El propósito es la unidad. El objetivo es la unidad. Todos los carismas, todos los ministerios buscan la unidad. Toda actuación, todo servicio que no genera unidad, es posible que no sea legítimamente un carisma. Y por eso San Pablo define así en el verso 7 qué es carisma. Y dice:
a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Esta es la definición que hay en este texto para entender lo que es carisma. ¿Qué es carisma? Escuche. Es la manifestación del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, que se le regala. Por eso el texto dice se le otorga, se le regala gratuitamente a cada uno para provecho de todos. Se lo voy a decir así. ¿Quién de ustedes está en el ministerio de la música? Levante la mano. Ok, Wendy, ella tiene el carisma de la música. ¿De quién es ese carisma? ¿De quién es ese carisma? De ellos. De ellos. Solo que ella lo administra. El carisma se lo regaló Dios a ellos y se lo confió a ella para que lo administrara. Por eso dice la carta de San Pedro: ustedes como buenos administradores de la multiforme gracia. Buenos administradores de la multiforme gracia, es decir, de la gracia que tiene muchas formas, de los diversos carismas. ¿Pero qué son ustedes? Buenos administradores. Bueno, administradores, yo espero que sean buenos, pero administradores. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie puede decir este carisma es mío. Lo que puede decir es el carisma que yo tengo, que lo administro, pero que es de mi comunidad, es de la iglesia. Por eso uno no puede hablar de dimensión carismática o ministerial sin haber hablado del tema de iglesia. Por eso lo que yo he estado tratando de enseñarles tiene un orden. Yo no puedo llegar a hablar de carismas sin haber hablado primero de iglesia, para que yo entienda para quién y en dónde se ejercen los carismas. Entonces el carisma no es de Wendy. ¿Cantas o tocas un instrumento? Canta. Si es así, ese canto que ella tiene, si es un carisma, primero, ¿quiénes reconocen que eso es un carisma? Ellos. Porque ella puede, como en mi caso, creer que canta lindo, pero ellos dicen que se oye feo. ¿Sí? Entonces el problema es de ellos cuatro que tienen problemas de oído. No, si ellos cuatro dicen, ella canta feo. ¿Qué están diciendo? Ella no tiene ese carisma, pero ella canta y no la calla nadie. Y nadie le quita el micrófono y se la pasa cantando. Bueno, que cante en el bus, que cante en el baño, que cante en la ducha, pero que no cante en el grupo de oración, porque es para provecho. Y si ella canta horrible, ¿tienen provecho? No, se indigestan, no les hace provecho. ¿Sí? Es para provecho. Si no es para provecho, no, es como si ustedes me ponen a mí a ir a trabajar con los 80 niños que tienen en su grupo. Yo, con mi paciencia, mi tranquilidad, mi paz con los niños, pues pensaré en alguna cosa bíblica, los amarraré, les echaré gasolina y les pondré un fuego para que ardan en amor. Y se llamará el ministerio de los niños de Herodes, los santos inocentes. ¿Por qué? Porque no es lo mío.
Le damos la bienvenida al padre Che Guevara, no, al padre Roberto. Y si es para provecho común, quien discierne son los que lo aprovechan. No olvide eso. Sencilla definición de carisma. Si es para provecho común, los que lo aprovechan son los que lo disciernen, los que lo confirman. Los que lo confirman. ¿Por qué? Porque es para ellos. Entonces usted puede decir, Wendy, canta horrible. Wendy, yo te quiero un montón, pero ese no es tu carisma. Dedícate a otra cosa. Es más, nosotros creemos como comunidad que ya que cantas tan feo, tu carisma puede ser más bien la acogida, la intercesión, la predicación, la formación, el trabajo con los jóvenes, el liderazgo, la coordinación, pero por amor de Cristo no cantes. No cantes. Y puede que ellos digan, hemos visto por lo que tú eres, que el mejor lugar donde el Señor te ha de regalado algo para nosotros es en tal parte, porque es para provecho común. Ojalá tuviéramos mucha gente con el carisma en la cocina, porque si no tiene el carisma, ahí sí que no es para provecho de nadie. Y todos en unas horas lo confirmarán, después de haber comido. Entonces, la más sencilla definición de carisma planteada por San Pablo en 1 Corintios 12:7 es que un carisma es la presencia del Espíritu, la manifestación del Espíritu. Atención, por eso es que uno no puede valorar más unos carismas que otros, porque Dios no anda regalando tonterías. Les voy a decir algo para que entiendan este pedacito. Hay gente que en la renovación carismática ha menospreciado o minusvalorado el carisma de las lenguas. En mi época, cuando yo empecé en esto, mañana hace 28 años, había una gran valoración de los carismas de la glosolalia. Una gran valoración. Las lenguas, el canto en lenguas, los mensajes en lenguas, la interpretación de lenguas. Una gran valoración. Pero con el correr de los años, la gente empezó a decir, mejor la sanación, mejor las palabras de conocimiento, mejor las visiones. Las lenguas. ¿Qué fue lo que pasó? Que la gente empezó a pensar que los mejores carismas eran los que me hacían a mí ser más vistoso, más reconocido, más visible, que tuviera yo el spot en la cara, iluminara. Y empezaron a dejar de lado, preocuparse por formarse, por conocer, por instruirse sobre las lenguas, la glosolalia en general. Bueno, muchos de los grandes problemas que tienen hoy algunos grupos carismáticos es que tienen gente loca diciendo pseudoprofecías que no sirven para nada, que nadie avala, solo el primo, el tío y el amigo que están en el grupo de oración, pero que terminan desviando a la gente en nuestros grupos. Con esto quiero decirles, primero, todo carisma viene de Dios, si es un carisma, es dado por el Espíritu. Segundo, es para provecho de los demás. Tercero, es usted quien lo administra.
Y ya les dije que San Pedro nos dice que debemos ser buenos administradores de esa gracia. Multiforme, dice San Pedro. Pero cuarto, usted tiene que estar sujeto en obediencia, aunque no le guste, al discernimiento de sus hermanos. Que le van a decir, si es tu carisma, no es tu carisma. Y eso se va a confirmar por múltiples cosas. Este no es un seminario sobre carismas porque nos demoraríamos mucho hablando de las cosas que hay que hablar sobre carismas. Pero con esto llegamos a la conclusión de que predicar es un carisma. Predicar es un carisma. Es un carisma. Y ya voy a entrar en la predicación como carisma. Pero para eso primero necesito una parte previa para entender qué es un carisma y luego poder llegar a decir que predicar es un carisma. ¿Me estoy haciendo entender? ¿Alguien había levantado la mano? ¿Quién fue? Sí. No tengo nada que añadir. ¿Todos escucharon lo que dijeron? No tengo nada que añadir. Sí. La diferencia entre don y carisma. Lo voy a poner en este ejemplo. Es una diferencia pastoral desde mi perspectiva. Porque si nos vamos a lo terminológico, podremos pensar que no hay diferencia. ¿Por qué lo digo? San Pablo, yo tengo esa teoría, no era tan experto en griego. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y San Pablo, cuando habla en algunos lugares de carisma, utiliza la palabra don. En griego, dorón. Pero en otros lugares, hablando de lo mismo, utiliza la palabra charismata. Gracia carismática, carisma. Pero en otros lugares, hablando de lo mismo, utiliza la palabra energeia. Hablando de una energía espiritual. Y en otros lugares utiliza la palabra dynamis. Dynamis. Para decir lo mismo. Entonces, si uno va a lo terminológico, Pablo utilizaba muchas palabras para decir la misma idea. ¿Sí? Como ustedes y como yo, que utilizamos diferentes palabras para decir lo mismo. ¿Qué son? ¿Cómo se llaman esas palabras? Sinónimos. Sinónimos. Entonces, en lo terminológico, propiamente tal, puede que sean lo mismo. ¿Sí? Pero, si yo lo traigo a lo pastoral, entonces voy a dar mi explicación para responder. Juan Luis Guerra. ¿Lo conocen? Juan Luis Guerra nació con el don de cantar. ¿Sí? ¿Y canta bien o no? Canta maravillosamente bien. Maravillosamente bien. ¿Sí? Tiene el don. Voy a decirlo de esta manera. Comandante, él es el que debería usar la boina. Comandante Fidel Castro. Él tiene el talento natural del canto. Empecemos por ahí. Él tiene el talento natural del canto, comandante. Pero dio un paso más en su vida. Él no es ateo. Y dijo, este talento natural que yo tengo es un regalo que Dios me dio. Cuando él hace esa comprensión de que el talento natural de cantar que él tiene, se lo regaló Dios, entonces, ¿qué dice? Yo tengo el don de cantar. ¿Por qué?
porque Dios me lo donó. Por eso es don. Porque me lo donó, me lo regaló. Entonces entender la diferencia entre talento natural y don está en la comprensión que yo haga de lo que tengo. Si Juan Luis Guerra fuera un ateo que no cree en Dios, su talento natural nunca lo entendería como un don. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Pero Juan Luis Guerra conoce a Jesucristo y tiene un encuentro personal con Jesucristo. Y entonces él dice: yo quiero a través de este don ayudar a la extensión del reino de los cielos y ponerlo al servicio de los demás. Cuando hace eso, ese talento que fue comprendido como un don se convierte en carisma. Se convierte en carisma. Y si ese talento comprendido como don y puesto al servicio se convierte en carisma, pero se reúne con 3 o 4 más que tienen otros carismas complementarios, eso se convierte en ministerio. En un ministerio. Es decir, en un servicio estructurado para la extensión del reino a través de carismas complementarios. ¿Me hice entender, comandante? Sí. Con mucho gusto. La clave está en cómo yo voy comprendiendo y cómo eso se va poniendo al servicio. Y cómo eso va dando frutos. Y entonces cómo los demás están siendo bendecidos. Es decir, están siendo edificados, es para provecho de los demás. Para provecho de otros. Talento, don, carisma, ministerio. ¿Sí? Sí. Sí. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque las lenguas tienen diferentes especificidades. 1, la oración en lenguas que nadie entiende en la alabanza. ¿Por qué? ¿Ustedes han montado en bicicleta alguna vez? Levanten la mano los que alguna vez montaron en bicicleta. Sí, en la cara se notan las caídas. Y o sea, no fue que nació así, sino que montó en bicicleta. Y ¿han visto la cadena de la bicicleta? ¿Sí? ¿Y alguna vez se les rompió uno de los pedacitos de la cadena? ¿Sí? ¿Y se puede seguir montando en bicicleta así? Pero si los otros 85 pedacitos de la cadena estaban bien, ¿se puede seguir? No. Con las lenguas es igual. ¿Para qué me sirve a mí que en mi grupo de oración ellos 2 oren en lenguas y nosotros 4 no? Porque ellos fortalecen la cadena. Porque mientras ellos crecen, con ellos crecemos todos. Las mujeres, para verse lindas en una fiesta, se ponen un collar. Pero solo se ve lindo el cuello. No, se ve linda ella. Pero se lo puso el cuello. Pero toda ella se ve linda. ¿Sí? Bueno, ya aquí este tipo empezamos con otra cosa. Ya empezó a emocionarse aquí José. Uno no dice: ¡ay, qué lindo cuello! No. Uno le dice: ¡qué linda estás! ¡Qué linda estás toda tú! ¿Sí? Y si yo voy con ella, todo el mundo va a decir: ¡qué envidiado es el desgraciado de Pacho! Porque ella me hizo incluso a mí, que soy tan feo, relucir. Eso sucede cuando hay un carisma, en este caso para responderte, las lenguas.
Puede que yo no entienda, porque atención, las lenguas tienen diferentes propósitos. Uno, el de la edificación espiritual, que es el ejemplo que he puesto. El que ora en lenguas, en su oración personal, mientras está arrodillado al lado de su cama el jueves en la noche y ora en lenguas, está creciendo él espiritualmente. Su espíritu se está robusteciendo. Pero él está solo en el mundo. ¿En dónde está? En una comunidad. Él hace parte de una comunidad. Y cuando cada miembro de la comunidad crece, ¿qué pasa con la comunidad? La comunidad entera crece. ¿Sí? Primera explicación. Segundo, esa persona que anoche jueves estaba orando en lenguas arrodillado al lado de su cama, el viernes llegó a la asamblea del grupo de oración. ¿Sí? Y en el momento de la oración empezó a orar en lenguas. Nadie le entiende, pero tu espíritu sí. Tu espíritu se está edificando gracias a la oración en el espíritu que está haciendo ese hermano. Entonces pasó de ser algo en lo que él crece y me hace crecer estando él allá, ahora a que nos hace crecer estando juntos, porque su oración en el espíritu a mí me hace crecer cuando estamos en comunidad. Segunda cosa. Tercera cosa. Ahora tendríamos que pensar en otra parte del carisma de la glosolalia, y es lo que tiene que ver con la profecía en lenguas. Lo que llama San Pablo dar mensajes en lenguas. Ahí sí se necesita que haya otro carisma, y yo creo que cada vez menos lo veo en donde voy, es el de la interpretación de ese mensaje en lenguas. Atención, ¿cuándo se necesita el carisma de la interpretación de lenguas? Cuando hay un mensaje en lenguas, no cuando hay una oración en lenguas. ¿Sí? Porque ella está orando en lenguas. Yo no necesito un carisma para interpretar qué es lo que está diciendo. Eso sería carisma de chisme espiritual. ¿Qué es lo que esta vieja te está diciendo en lengua, Señor? Yo quiero saber. No. Pero si hay un mensaje en lenguas, una profecía en lenguas, necesitamos que haya otro que interprete. ¿Sí? Para que pueda haber una edificación de todos, para que podamos entender qué fue lo que el Señor nos quiso decir a través del mensaje en lenguas que nos dio a través de la hermana tal o del hermano tal. ¿Me hago entender? Entonces son dos carismas diferentes. Dos carismas diferentes. Incluso hay algunos teólogos de la renovación que dicen que el canto en lenguas es otro carisma. No todos los que oran en lenguas cantan en lenguas. Es una particularidad diferente del carisma. Entonces hemos dicho orar en lenguas. Hemos dicho hablar en lenguas, dar un mensaje. Hemos dicho interpretar ese mensaje en lenguas, no la oración, en lenguas. Y decimos también cantar en lenguas. Especificidades particulares de eso amplio que podríamos llamar glosolalia. ¿Me hice entender? Muy bien, sí. Yo creo que es recomendable, pero les implica a ustedes más trabajo. Y es, por ejemplo, yo soy un tipo que no sé nada de la Iglesia Católica. Nada. Y mi tía me invitó a su grupo. Yo no sé nada de la Iglesia Católica. Y mi tía me invitó a su grupo. Y llegué a su grupo y me encontré a un grupo de viejas rezando el rosario. Porque el grupo al que me invitó mi tía era la Legión de María. ¿Sí? Y me encontré un poco de viejas rezando una vaina que yo no entendía.
y ahí van como narradoras de fútbol. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, se mueren. Y hoy contemplamos los misterios, y el primer misterio es... Y yo al terminar esa media hora, además de aburrido, no entendí nada. ¿Será que las viejas de la Legión de María deben cuestionar si siguen rezando el rosario en su reunión de la Legión de María, porque puede llegar un Pacho Bermeo que no conoce nada y se escandalice con eso? ¿Por qué no? Porque esa es su identidad. Y ellas no van a renunciar a su identidad porque yo llegue y no entiende nada. ¿Qué tienen que hacer esas viejas? Buscar la manera de explicarme a mí qué es eso que ellas hacen que yo no entendí. ¿Te respondí tu pregunta? Ok. Sí, es correcto que, por supuesto. Escuche, algo que le voy a explicar para ese carisma y para todos los carismas. Una de las cosas básicas que usted debe saber sobre carisma, escúcheme. Todo carisma está sujeto a quien lo ejerce. Todo carisma está sujeto a quien lo ejerce. Por eso esta es la quinta vez que digo que ustedes son administradores del carisma. ¿Qué quiero decir? Que un carisma, las lenguas, las profecías, el carisma que sea, no es algo que viene de afuera y me posee. Y entonces yo entré en un trance y empiezo. No. Imagínense que yo tengo el carisma de la danza. En Colombia es uno de los países donde más ministerios de danza hay en América. Pueden entrar a internet, buscar en la página de la Renovación Carismática de Colombia el congreso o los congresos nacionales de jóvenes y van a ver en un congreso de 3,000 muchachos a 1,200 danzando, con vestiduras de danza. Imagínense que yo tengo el carisma de la danza, pero yo pienso que es algo que me posee. Entonces imagínense que yo estoy en la universidad, en clase, y como soy carismático, el carisma y todos alrededor mío. ¿Qué hacen inmediatamente los demás? Después de hacer video, subirlo a Face, llaman al manicomio. ¿Por qué? Porque a mí me poseyó el carisma de la danza mientras estábamos en clase de física. No. Es decir, que yo, que soy administrador del carisma, elijo si lo ejerzo o no lo ejerzo, dónde lo ejerzo, cuándo lo ejerzo y cómo lo ejerzo. Así con todos los carismas, con todos. Por eso creo que tienes un error en la precisión de los términos que voy a corregir. Tú me dijiste, es lo mismo, he escuchado que es lo mismo hablar en lenguas que el carisma de las... No es lo mismo hablar en lenguas que el carisma de las lenguas. Es errado, porque hablar en lenguas es dar un mensaje en lenguas. Es una profecía en lenguas. Los que tienen aquí el carisma de las lenguas, levanten la mano. ¿Quiénes tienen el carisma de las lenguas?
es posible que lo que la mayoría de ustedes tengan sea el carisma de orar en lenguas. De orar en lenguas. Otra cosa distinta es dar un mensaje en lenguas. A dar un mensaje en lenguas se dice hablar en lenguas. Y yo elijo dónde, cómo y cuándo lo ejerzo. Yo en este momento que estoy hablando con ustedes, enseñando, puedo parar y empezar a orar en lenguas. ¿Por qué? Porque yo lo administro, no porque me posee, yo lo administro. ¿Me hago entender? ¿Me hago entender para tu respuesta? Ok, sí, no. Porque es que lo que el texto dice es que en un momento puntual estaban en una oración especial y tuvieron una experiencia espiritual especial. Pero no dice que después de ese día ellos, cuando estaban en su oración personal, ellos no siguieron orando en lenguas. Claro que sí. Lo que el texto está mostrando son escenas especiales y acontecimientos puntuales. Pero no es que solo en momentos puntuales viene el Espíritu y quedamos llenos y empezamos a orar en lenguas y después de eso ya no más. No, sino que en la vida cotidiana, quien tiene el carisma de orar en lenguas, elige dónde y cuándo va a orar en lenguas. Porque es su oración. Es su oración. No son poseídos por Dios. Dios le dio el regalo y lo explico como con cualquier otro carisma. Wendy puede elegir si en clase de matemáticas se pone a cantar. Porque ella administra su carisma. Ella decide qué hacer con él. Para eso se necesita formación, sentido común y prudencia para administrar bien los carismas. Pero no es que me venga de afuera algo que me hace hablar en lenguas en ese momento o que me hace orar en lenguas en ese momento, no. Quien tiene el carisma de orar en lenguas elige cuándo hacerlo. Si cuando va manejando su auto camino al trabajo, que tiene que hacer un tráfico de 1 hora y media y está orando, puede empezar a orar en lenguas ahí si quiere hacerlo. Él elige en dónde hacerlo. ¿Me hago entender? Pero tú podrías decidir no hacerlo, porque no es que Dios te posee ahí. Imagínense que lo que él tocara fuera las tumbadoras. Imagínense en pleno trabajo que fuera poseído y estuviera ahí y fuera operario de una máquina. Entonces él opera una máquina que pone un tornillo muy específico en algo y fuera poseído por el carisma de música porque él toca las tumbadoras y empezara. Lo poseyó el carisma en pleno trabajo, pues trabajó 2 días y lo echaron porque fue poseído por el carisma de tocar las tumbadoras en el trabajo. ¿Sí? No. ¿Y tocar las tumbadoras en el Ministerio de Música es un carisma? Sí, claro que sí. Es un carisma. La música es un carisma, pero no lo va a poseer. ¿Me hice entender? Milton, todos sabemos en qué momento usamos nuestros carismas. Todos. Usted imagíneme a mí, que yo que tengo, se supone, el carisma de predicar, usted me viera llegar a mí aquí y yo... Ok, hermanos, estamos listos para predicar. Porque entonces yo lo que estoy haciendo con eso es poniendo la mirada en mí, siendo yo el centro, siendo yo el que quiere mostrarse para que luego ustedes se queden siguiéndome a mí. La misma que está diciendo Milton, esa gente bruta que cuando va a querer orar en lenguas, entonces empieza ingiri, 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 salta la barda, brinca la cerca, ingiri, 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 ingiri. Y entonces todo el mundo alrededor empieza a decir, wow, ese hermano está viviendo un momento espiritual. Qué presencia de la gloria de Dios en este lugar, hermanos.
ha descendido la nube de gloria, porque el hermano iluminado ahora empieza a orar en lenguas. Show, Hollywood, entretenimiento, irrespeto espiritual. Irrespeto. Gran irrespeto espiritual. Actuar de esa manera. ¿Me hago entender? Cuidado, cuidado. Última persona, Sandra. Sí, yo también he escuchado eso, pero creo que es el 0.001% de los casos. Esa no es la generalidad. Yo recuerdo, por ejemplo, haber escuchado el caso de uno de los pioneros de la renovación en Colombia, un sacerdote que hoy tiene 85 años tal vez, está en mi diócesis, en la diócesis de Zipaquirá, y él dice, es de los pioneros, estaba recién empezando la experiencia de un pequeño grupo en Bogotá, y él desde su casa en Zipaquirá hasta Bogotá, en esa época que no habían autopistas, estoy hablando del año 69 tal vez, se demoraba como 1 hora y 45 minutos en recorrer ese camino. Y dice que tuvieron la parte final de un seminario de iniciación a la vida en el Espíritu, el momento de pedir la efusión del bautismo en el Espíritu. Y él como cura oró por todos, oraron por él, pero él salió. Él dice, yo salí con mucha paz. Y ya. Y se montó en su carro. Y eran las 10 de la noche. Pues hubo un momento en que él dice, algo me pasó, yo iba con gozo, yo iba con alegría y yo iba repitiendo la liturgia de las horas, estaba haciendo él completas, lo que se hace la liturgia en las noches, los que hacían la liturgia de las horas. Dijo, yo me sé las completas de memoria porque era cura, soy cura, y empecé a hacerlas completas mientras iba manejando. Como a los 45 minutos de andar manejando, ya por la carretera, que era solo montaña y nada más, fuera de Bogotá, él dice que empezó a llorar, y empezó a orar de una manera que no entendía, y le tocó orillar el auto y quedarse ahí, y no paraba, 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 y no podía parar, y él trataba de parar y no podía. Pero después él dice, fue la única vez que me pasó. En estos 47 años, nunca más. De ahí en adelante, él que vivió esa experiencia, dice, de ahí en adelante yo elijo en qué momento y cuándo voy a orar. Pero le pasó una vez, en 47 años. ¿Me hago entender? No es que porque le haya pasado, entonces es una manera en la que constantemente sucede. No, le pasó la primera vez a él, una sola vez y nunca más. ¿Me hice entender? Entonces, pueden pasar cosas puntuales, pero no como una práctica permanente. ¿Sí? Muy bien. No, ya dije que última. Bueno, José. Sí, digamos que yo con eso no tengo problema, porque yo creo que efectivamente lo que uno le pide a Dios es, bueno, Dios, úsame a mí. O sea, si le hablaste a Balaam a través de la burra, haz algo a través mío. Sí, es decir, lo que uno está diciendo en el fondo, José, es yo me dispongo para que Dios nos diga cosas. No es que Él me posea. No es que Él me posea. Cuando yo le digo que me use, no es yo salí de este mundo a otra estratosfera. Mi cuerpito quedó vacío y fui poseído por Dios y Él me movía la mano y Él me movía la pierna. No, es desde lo que yo soy, como yo soy, te pido Dios que me uses para hablarle a esta gente. ¿Sí? Me dispongo como instrumento en tus manos. ¿Sí? Pero no es que yo dejé de decidir. ¿Sí? No es que es el Señor el que extendió mi mano para tocarte. No, fui yo que la quería coger. ¿Me hago entender?
En eso hay que tener cuidado. ¿Sí? Sí, es que yo creo que ahí uno corre el riesgo de decir, oh, el Señor me dijo que les dijera. El Señor fue el que les dijo. No, porque finalmente fuiste tú la que dijiste las cosas. Y fuiste tú la que los pensó, y fuiste tú la que organizó la predicación, y fuiste tú el que trabajó en esto para decirnos a nosotros algunas cosas. Que Dios haya usado tus talentos, tu capacidad, tu preparación, entonces uno dice, claro, Dios te usó, ¿sí? Pero no es que Dios te manipuló, ¿sí? No, no es eso. No es eso porque si no, ustedes vieron, esta película debe ser de las últimas que ustedes vieron. Se llamaba Ghost. Año 87, 80, 90. Debe ser de las últimas que ustedes vieron. Cuando estaban estrenando Rambo, E.T., Bambi, ¿no? En esa película que se llamaba Ghost, había un papel que hacía una actriz fabulosa negra que es Whoopi Goldberg. Y Whoopi Goldberg hacía el papel de una medium. ¿Sí? Y entonces el espíritu se metía en ella para poder hablarle a su novia. ¿Sí? Una típica película para hablar de espiritismo. Terrible, pero fue famosísima. Se llamaba Ghost, la sombra del amor. ¿Sí? Bueno, eso no es lo que nos pasa. O sea, no es que ella llegaba y se sentaba y venía el espíritu de este hombre, Patrick Swayze, y se metía en ella y ella ahora era él. No, no es eso. No, Dios te usa a ti con lo que tú eres, como es tu vida, con tu talento, con tu preparación. ¿Me hago entender? Porque este no es un taller sobre carismas, pero necesitábamos dejar algunas cosas claras, como unas bases para todo. Tal vez me resta por decir hoy en este tema, como hay algo que es muy importante que tengan claro, y es que los carismas, escuche esto, tome nota, no son signos de santidad. No son signos de santidad. Esto es muy importante que lo tengan claro. Porque ustedes van a decir, por ejemplo, cosas que se notan. Uno mira a Milton y uno dice, es un hombre pecador. Eso se nota. ¿Cómo es posible que tenga el don de orar en lenguas semejante pecador? No es comprensible que alguien tan pecador ore en lenguas. Y yo le digo, no, los carismas no son signo de santidad. Los carismas son vehículos para la santificación. Son medios de santificación, no son signos de santidad. Porque si fuera así, ¿quién podría tener un carisma? Nadie. Nadie podría tener un carisma. ¿Sí? No. Los carismas no son signos, son medios, son vehículos. ¿Para qué? Para que un tipo tan pecador como Milton, que recibió el regalo que Dios le otorgó de la oración en lenguas, él diga, ah, caramba, esto que Dios me ha dado me exige administrarlo bien, y la mejor manera de empezar a administrarlo bien es trabajando en mi santificación personal. Because mi trabajo personal es ser mejor administrador de esto. Y entonces el carisma se convierte para él en un medio que lo va jalando para ser más santo. ¿Por qué lo digo? Porque es posible que algunos caigan en la tentación de decir, yo no le creo al gordo, porque con lo pecador que yo sé que es, eso que ora en lenguas debe ser algo que él se inventó. ¿Me hago entender?
Entonces, primero, usted es un chismoso. Usted es un juez que cree que puede juzgar. Y de ahí yo podría decir, nada de lo que usted haga como carismático yo le creo. Pero segundo, lo que yo tengo que decir es que todos estamos buscando que nuestros carismas nos hagan un jalonador para ser más santos. Cada vez. Su carisma de la música, su carisma de la predicación, su carisma de la intercesión, su carisma de la acogida, su carisma del gobierno carismático, es decir, de la coordinación, su carisma del servicio, su carisma de las lenguas, todos sus carismas, todos, cualquiera que él sea, son para que usted sea más santo. No es que los tiene porque usted es muy santo, sino para que lo sea. ¿Estoy siendo claro? Y eso es fundamental. Fundamental. No olviden que partimos de la base de que el carisma es algo que Dios otorga, regala. ¿Por qué? Porque a Él le dio la regalada gana. Porque a usted y a mí nos conoce. Y si nos conoce, nos dio lo que nuestra comunidad necesita a través de nosotros. Y lo que usted necesita para realizarse. Mire, yo se lo digo de mí. Yo toda mi vida he sido y soy un tipo tímido, un tipo introvertido, un tipo callado. Así soy, así he sido toda mi vida, desde pequeño. Mi psicóloga dice que cuando yo predico, aparece mi yo adaptativo. Por eso yo sudo, así esté en invierno, cuando predico, porque es un gran esfuerzo tener que salir al escenario, tomar un micrófono y luchar contra mi timidez, contra mi introversión. Yo soy un tipo solitario, silencioso. Cuando he tenido que predicar en algunos lugares, ustedes se han dado cuenta, terminando de predicar, pongo a los músicos, a los que canten una canción para cerrar, y yo desaparezco del escenario, me voy a una esquina donde ojalá nadie me vea, porque ese soy yo. Esa es mi realidad personal, esa es mi personalidad. Pero cuando yo salgo al escenario, entonces yo tengo que vencer, que luchar, que trabajar en vencer, en enfrentar, en asumir mi timidez. El carisma de la predicación, entonces yo lo entendí como aquello que Dios me dio para que yo fuera feliz, para que yo me realizara, para que yo pudiera encontrar cómo ser más feliz conmigo mismo. Porque soy un tipo tímido, Dios me regaló a mí el carisma de la predicación, de la formación, para vencer mis luchas interiores, para tratar de compensar mi introversión, mi silencio, mi timidez. Los carismas que Dios a ustedes les ha regalado son principalmente medios que Dios les dio para que ustedes se realicen, y que se realicen sirviendo, a través del carisma, no sirviéndose del carisma. Tengan cuidado. Sirviendo a través del carisma y no sirviéndome del carisma. ¿Me entienden la diferencia, no? Esto es muy importante tenerlo claro. Muy importante. No son signos de santidad, son medios de santificación y son regalos que Dios les da a los demás para su crecimiento, pero son regalos que Dios me da a mí para mi realización. 3 cosas he dicho para terminar.
Tres. No son signos de santidad, son medios de santificación. Primero. Segundo, son regalos que Dios le da a la comunidad para servir y crecer. Y tercero, son regalos que Dios me dio para mi realización personal, para que yo sea feliz. Porque no se les olvide que Dios quiere que ustedes sean felices. Y todo lo que Dios nos da es para ser felices. Su carisma es un medio que Dios utiliza para que usted sea feliz. Amén. Dígale a la persona que está a su lado, entonces tienes que ser feliz. Nena, regálame una copia de 2 de Corintios, por favor. Muy bien, entramos en el tema de espiritualidad. Espiritualidad. Y todo el mundo, por favor, saque la hojita que leyeron. La hojita azul. Con los textos de la segunda carta a los Corintios. Espiritualidad del predicador en la segunda carta a los Corintios. 2 hojitas y media nada más, donde aparecen o 12 textos, creo yo, que nos van a ayudar a revisar cuáles son las características espirituales de un predicador. ¿Cuáles son nuestro llamado a vivir como predicadores? Yo les puse los textos, pero ahora voy a desarrollar las características que están en ese texto que me interesa que vayamos bien. Voy a pedirles que se tomen 3 o 4 minutos y lean la primera hoja, los primeros 4 versos, los primeros 4 textos. Lean la primera hoja en 3 minuticos, en 2 minuticos. Y entramos a describir las características que hay de un predicador, su espiritualidad en estos textos. Vamos. 4 características de espiritualidad se presentan a partir de estos 4 primeros textos. Primera característica, espiritualidad del predicador. Ustedes son consolación en medio del sufrimiento. Primera característica. En este texto, ¿se dieron cuenta cuántas veces la palabra consolación aparece? 9 veces. La palabra tribulación aparece solo 3 veces y la palabra sufrimiento aparece 3 veces. Para San Pablo es claro que aunque tengamos sufrimientos o tribulaciones, lo que más tenemos es consolación. Y Pablo dice que nosotros, ustedes, somos consolación en medio del sufrimiento. Que cuando usted predica, usted le lleva consolación a la gente en el sufrimiento. Que cuando usted presta un servicio evangelizador como predicador, la labor primera que usted debe prestar es que la gente reciba consuelo. Y yo quisiera que a lo largo de este momento en el que hablamos de la espiritualidad, usted revise si eso es lo que usted realmente hace, lo que realmente propone, lo que realmente le genera a la gente. Porque consolar requiere que usted se sienta igual a los demás. Solo puede consolar a otro alguien que ha pasado por lo mismo. Alguien que ha vivido el sufrimiento y la tribulación. Por eso cuando usted predica, lo peor que puede hacer es
que los demás sientan que usted es diferente a ellos. Uno de los grandes éxitos que uno como predicador puede tener es que el otro me vea a mí como un igual, como uno que ha pasado por la vida, como uno que ha luchado, como uno que ha sufrido y ha salido adelante y ha encontrado en Dios su respuesta y ha sido consolado por Dios. Ustedes no pueden aparecer como Superman o The Wonder Woman, porque eso no es lo que la gente necesita. Yo conozco muchos predicadores que son inaccesibles para el pueblo, que no saludan, no tocan, no se sientan, no comparten, tienen bodyguards, se van a su stage personal y tienen su camerino y están ahí y no interactúan con la gente. Y para acabar de completar, muchos de esos son curas, que se supone que son ministros de Dios para la gente, que en palabras del Papa Francisco deben oler a oveja. Ustedes son consolación en medio del sufrimiento. Escuchen. Ustedes son, y lo que ustedes digan también. ¿Me estoy haciendo entender? Yo puedo decir cosas que consuelen a la gente, ¿sí? Pero si yo no soy consolación, lo que digo no es más que un libreto. No es más que algo escrito para decirle cosas a la gente que yo no muestro. Por eso todo el tiempo cuando yo hable voy a decir lo que ustedes son o lo que no son. No estoy hablando de lo que dicen, porque estoy hablando de espiritualidad. Y la espiritualidad primero a mí me caracteriza. Y después yo puedo decir cosas. Pero cuando hablo de espiritualidad es lo que yo veo en ti. ¿Me hago entender? Ustedes son ¿qué? Consolación en medio del sufrimiento. Es decir, ustedes son respuesta de Dios para el que sufre. Ustedes son caricia de Dios para el que sufre. Little sister, con tu gente, tú eres caricia de Dios para los que no son acariciados en casa. Estoy pensando en el trabajo de los muchachos de Tira la Red. Bueno, y de los que no son tan muchachos, que también son de Tira la Red. No sé por qué algunos miran para atrás. Pero hay un montón de muchachos que, como ustedes cuando fueron jóvenes y yo, no fuimos abrazados, no fuimos acariciados, no fuimos besados por nuestros papás, por nuestra familia. Y eso nos hizo crecer rudos, deprimidos, tristes, con vacíos, con muchos sufrimientos. El predicador es beso, abrazo, caricia, cuidado de Dios para esos que pasaron por sufrimientos y que están pasando por sufrimientos. Ustedes son respuesta de Dios, de la ternura de Dios, y a partir del próximo 8 de diciembre, de la misericordia de Dios para la gente. Eso es ser consolación. Consolar. Ustedes son consoladores. Consolación en medio del sufrimiento. En el backstage, lo que pase on the stage, no importa. ¿Me hice entender? Segunda idea.
Miren el segundo texto. El segundo texto se llama: ustedes son olor de Cristo. Buen olor de Cristo. Es más, pongámoslo como buen olor. Digamos así. Buen olor de Cristo. Y me gusta la idea del olor. No por lo que viví en África, sino porque hay algo lindo del olor, y es que nadie lo ve. Todos esos pobrecitos predicadores que quieren que los vean, necesitan volver a 2 Corintios 2, 14, 17. Y que entiendan que lo importante del olor es que puede ser percibido sin ser visto. ¿A quiénes de ustedes les gustan los perfumes? Pero nadie ve el perfume cuando usted lo aplica. Pero todos lo perciben. Todos lo perciben. Lo mismo pasa con los malos olores. Han entrado a un bus o a un metro en rush hour, donde hay 300 personas en cada vagón, y usted tiene un gran roce social. Ahora usted no se imagina lo que puede ser eso en Europa, donde se bañan una vez a la semana. Y los olores son indescriptibles, por no decir nada más. Pues ustedes son fragancia de Cristo. Ustedes son la manera en la que Cristo se hace perceptible y atrae a otros. ¿Les ha pasado alguna vez que un amigo o una amiga se echa un perfume? Están en una fiesta, en una reunión, y usted le dice: me encantó tu perfume, qué rico ese perfume, ¿cuál es? Y dice: no, es que me bañé. ¿Sí? Pero ¿qué sucede con eso? Que esa persona le dice: es tal perfume, pero a ella no le van a dar comisión por esa venta, ni la está esperando. Pero fue tan notorio en ella que me antojó a mí. ¿Me entienden la palabra antojar? Esos son ustedes, unos antojadores del reino, unos provocadores. ¿Me entienden la palabra provocar? Usted está mirando ahí su fruta favorita desde hace 3 horas y está diciendo: desgraciado colombiano, me tiene aquí pasando saliva este infeliz con mi fruta favorita. Ahora imagínense que esto se convirtiera en un smoothie o en un ice cream o en un dessert, y usted está ahí como... Entonces usted ahí me va a preguntar: ¿a qué horas es el almuerzo? ¿Sí? Porque ¿qué fue lo que sucedió? Usted estuvo todo el tiempo antojándose, provocándose. Oigan, un buen predicador, cuando está predicando, debe estar generando en la gente un give me more. ¿Sí? Y no como algunos que cuando están predicando, los que están oyendo están como: stop, please. Stop. Señor, escúchame. Cállalo. Por favor. Usted es buen olor porque usted está llamado a desaparecer, a que nadie lo vea, a que antoje a otros, a que otros se provoquen del reino, y usted no estar ahí. No estar ahí.
Yo pienso en mi predicador favorito. Les voy a contar quién es mi predicador favorito. Juan el Bautista. Juan el Bautista dice, Juan 3:30, dice, conviene que yo disminuya para que él crezca. Desaparece. Buen olor. Tercero, ustedes son cartas escritas por Cristo. Cartas escritas por Cristo. Comenzamos de nuevo a recomendarnos, dice San Pablo. Pasaba hace 2000 años y sigue pasando ahora. Pregunta Pablo, ¿comenzamos de nuevo a recomendarnos? ¿O es que como algunos necesitamos presentarles cartas de recomendación o pedírselas? Ustedes son, dice Pablo, nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por los hombres. Ustedes evidentemente son una carta de Cristo, redactada por ministerio nuestro, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en de carne, tablas en los corazones. Amigos, tercero, un predicador es una carta escrita por Cristo. Y una carta escrita que lo importante, si se van a dar cuenta, eso va a ser propio de casi todas las características de espiritualidad. ¿Qué es lo importante de una carta? ¿El papel en el que fue escrito? El mensaje. ¿Y el mensaje es importante por sí solo? ¿Para qué es importante el mensaje? Compartir. Para sentirme cerca a quien la escribió. ¿Quiénes de aquí son de una generación anterior al email? ¿Ustedes escribieron cartas con su puño y letra? ¿Enviaron cartas? ¿Fueron hasta el post office a mandar una carta? ¿Al buzón? Ahora les pregunto, ¿cuántos de ustedes recibieron alguna vez una carta escrita de mano, de puño y letra? Díganme si eso no es muy emocionante. Estos pobres pelados no saben lo que es eso. Estos pobres pelados les escriben emoticons. Les ponen caritas. Text message. Ellos no saben lo que es abrir una carta de alguien que a uno lo ama, sabiendo lo que le costó sentarse a escribirla. Ellos no saben lo que es abrir una carta que en alguna parte de la carta se corrió la tinta porque cayó una lágrima. Ellos no saben eso. Ellos ponen a un muñequito con una lágrima aquí. Pero ustedes y yo abrimos cartas en donde se había corrido la tinta porque había caído una lágrima. Y no se había visto, o estaba sudando de la angustia de tener que escribir algo que no soy capaz de decir. Muchos casos de nuestros papás, que no era capaz de decir te amo, pero lo trataba de luchar con él escribiendo algo. El ejemplo es suficiente para que usted entienda quién es usted. Usted es una carta que el remitente es Cristo, para que eso que Él es y quiere decir, los demás lo entiendan y lo sientan. Eso es usted como predicador.
¿Alguno de ustedes le importó el papel en el que esa persona le escribió la carta? Podía ser una servilleta, ¿lo recuerdan? Podía ser una servilleta. Podía ser un papel muy lindo. Podía ser un papiro de esos que quemaban con el cigarrillo para darle forma como si fuera algo antiguo. Pero finalmente lo importante era lo que decía. Amigos, la preocupación de esto es que lo que ustedes digan, si son burreras, hablan mal del remitente, del que la escribió, que es Jesús. Por eso hay que tener cuidado y por eso el equipo timón de la Renovación de Washington se inventó este proceso de formación de predicadores para que ustedes revisen qué es lo que dicen. Porque ustedes son una carta, lo importante es el papel. A ver, por favor, ponga la mano en el papel que tenga más cercano. No, el papel es la persona que está a su lado. Ese es el papel en el que está escrita la carta, ¿sí o no? Dele un pellizco, por favor, dele un pellizco. Dele un pellizco. Y dígale, por favor, este papel no es lo importante. Lo importante es que muestres al que lo escribió. Los que leímos cartas, ¿nos importaba el papel? Lo importante era lo que decía. Amigos, ustedes no son lo importante. Lo importante es que transparentemos a aquel que escribe la carta. Piensen, por favor, en todos esos soldados que estando en campo de batalla, antes de que existiera la internet, anhelaban un mes, 6 meses, un año, a que llegara una carta de su familia. Allá la gente afuera está en el campo de batalla y está anhelando que les llegue carta del cielo para darles esperanza. Esos son ustedes. Cartas escritas para que los que están sin esperanza sigan batallando, sigan luchando. Cuarto, ustedes predicadores son espejos de la gloria. Ustedes son espejos de la gloria del Señor. Mas todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, nos vamos transformando en esa misma imagen cada vez más gloriosos. Así es como actúa el Señor, que es Espíritu. Amigos, esa idea de reflejar la gloria del Señor está basada en la experiencia del Antiguo Testamento, en donde Moisés, cuando iba a tener intimidad con Yahvé, cuando bajaba al pueblo, tenía que ponerse un velo porque su rostro resplandecía de haber estado en la presencia de Yahvé. Pero ahora lo hermoso de este texto es que Pablo dice, ahora ustedes sin el velo, con el rostro descubierto, deben reflejar como en un espejo la gloria del Señor. Amigos, permítanme decirles que una de las grandes claves de Pablo ahí es quítense las máscaras. Un verdadero predicador
no es una persona con máscaras. Las máscaras ocultan la gloria del Señor. Usted no puede andar con máscaras. Usted no puede andar escondiendo la verdad. Por eso el texto dice, con el rostro descubierto. Estamos hablando de espiritualidad. Yo no puedo aplaudir o avalar el que un predicador con una fuerte vida espiritual tenga máscaras, David. Y eso es muy propio de nuestra cultura, de nuestra gente. La gente critica Halloween, pero todos los días se pone máscaras. Explíquenme eso. La gente que critica Halloween, que eso es del demonio, un católico. Yo soy católico y no celebro Halloween. Post en Facebook. Está bien, usted puede no celebrar Halloween, usted puede no ponerse disfraces, pero todas las veces que llega a la parroquia con una máscara, somos muy chistosos. Criticamos los disfraces en Halloween un día al año, pero el resto de los 364 nos ponemos máscaras. Para mostrar lo que quiero que los demás piensen que yo soy, pero no lo que yo soy. No, lo que San Pablo está diciendo es, usted ha tenido una experiencia tan poderosa de Dios que ha hecho que usted ya no necesite ponerse máscaras, y cuando usted se muestra como es, en su humanidad, en su pecado, en su limitación, en su fragilidad, se muestra la gloria de Dios. Y eso es lo que la gente está esperando ver de un predicador. Eso es lo que la gente necesita ver de un predicador. Estos muchachos que trabajan con muchachos y los otros que también trabajan con muchachos que ya no son tan muchachos, saben que los muchachos viven detrás de la moda. ¿Para qué? Para aparentar lo que no son. Y hay muchos adultos que viven igual. Pero los muchachos a los que ellos, los jóvenes, de la gente de Tira la Red, evangeliza, necesitan que sus predicadores se presenten sin máscaras, para que les enseñen que se puede ser feliz sin aparentar nada. Espejos de la gloria de Dios. A ver, mire por favor a la persona que tiene a su lado. Mírela. Y dígale, ya quítate la máscara. Dígale, te ves más linda sin máscara. Porque muestras la gloria de Dios. Quinto, pasen a la otra hoja. Leemos. No nos predicamos a nosotros mismos. Wow. Ya con eso uno podría hacer un retiro para predicadores. Primer versículo de la siguiente página. Comienzo del 5 del capítulo 4. No nos predicamos a nosotros mismos. ¿Conocen predicadores que se predican a ellos mismos? No me respondan. Sino a Cristo Jesús
como Señor y a nosotros como siervos de ustedes por Jesús. Pues el mismo Dios que dijo, de las tinieblas brille la luz, ha hecho brillar la luz en nuestros corazones para irradiar el conocimiento de la gloria de Dios que está en la faz de Cristo. Pero llevamos este tesoro en recipientes de barro para que aparezca que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de nosotros. Quinto, somos vasijas de barro que predican al Señor. Vasijas de barro que predican al Señor. Mire, de ese versículo uno podría hacer un retiro. Si uno agarrara cada palabra y lo entendiera, tendrían suficiente para tener un día entero de reflexión sobre lo que es el ministerio de la predicación. Empezar diciendo, no nos predicamos a nosotros mismos. Es decir, no quiero que se fijen en mí, que se queden conmigo. No quiero tener fan club. No quiero que me sigan. Y allá afuera un montón de predicadores buscando que lo sigan. No quiero llevarlos a mí. No me predico a mí. Les predico a Jesús, pero San Pablo dice algo más. Les predico a Jesús como Señor. Y ese tesoro que tengo en mí, yo soy consciente de mi fragilidad. Yo soy consciente de que soy barro. Puede que alguno de ustedes quisiera ser oro, plata, diamante, pero Pablo dice son barro, barro, con toda la teología que uno podría leer de detrás del barro, de los textos del alfarero, del texto de la creación, Dios haciendo al hombre de barro. Aquí somos vasijas de barro que predican a Jesucristo. Presentarlo a Él como Señor es lo que yo espero que ustedes hayan tenido claro cuando hablamos de cristología. Encarnado, que en su vida mostró al Padre, muerto y resucitado, el Señor. Hablar del señorío de Cristo. Hay que revisar nuestro contenido. El señorío de Cristo. Sexto, leemos. Y todo proviene de Dios, que nos reconcilió consigo por Cristo y nos confió el ministerio de la reconciliación. Porque en Cristo estaba Dios reconciliando al mundo consigo, no tomando en cuenta las transgresiones de los hombres, sino poniendo en nosotros la palabra de la reconciliación. Somos pues embajadores de Cristo, como si Dios exhortara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les suplicamos, reconcíliense con Dios, a quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que viniéramos a hacer justicia de Dios en él. Amigos, nosotros, sexto, somos reconciliadores y embajadores de Cristo.
¿Cuántos de ustedes han tenido que ir a una embajada? ¿Qué es una embajada? Es un pedazo de país en otro lugar. Cuando uno entra a la embajada del Salvador en Colombia, a uno le dicen bienvenido a El Salvador. Lo reciben con pupusas. Ahí uno sale, cuando cruza esa puerta es como una dimensión desconocida. Como esas películas en las que uno entra a una puerta astral y llega a otro lugar. Yo en el avión venía viendo Los Cuatro Fantásticos. En esta última versión de Los Cuatro Fantásticos, donde el hombre llama es negro. O sea, él quedó quemado. Y se les doró. O sea, se doró llamas. Porque en la película anterior era rubio. Y después de que se quemó, quedó negro. Eso pasó en esta película, extrañísimo. Y ellos se metieron a una cápsula, que fue donde recibieron sus superpoderes, y entraron a otra dimensión. Eso pasa en una embajada. Uno cruza la puerta y ya no está en el país donde estaba. La embajada de El Salvador en Colombia. Yo dejé mi auto, estaba en Colombia, parqué, me fui, cuando entré, estaba en El Salvador. Esos son los predicadores. Esos son los predicadores. No, eso si hubiera sido la de Guatemala. Esos son los predicadores. Los predicadores son el encuentro con otra realidad. La realidad de Jesucristo. No cuando están sobre el escenario. No. Cuando están en su vida diaria. En su vida diaria. Ustedes son embajadores de Cristo. Es decir, son presencia de Cristo. ¿Qué es un embajador? Es la presencia de otro país en mi país. O sea, cuando yo soy el canciller de Colombia y quiero comunicarme con Guatemala, voy y busco al canciller, pero el canciller vive allá. Entonces, ¿a quién tengo que buscar? Al embajador. El embajador es la presencia de Guatemala en mi país. Entonces, yo tengo que hablar con el embajador para saber que estoy hablando con el país. Esos son ustedes. Ustedes son embajadores de Cristo. Pero atención, ¿cuándo son embajadores de Cristo? Dice San Pablo. Cuando son agentes de reconciliación. Si ustedes no son generadores de reconciliación, ustedes no muestran a Cristo. Ahí ya no escuché ninguna risa. ¿Qué pasó? La manera en la que se es embajador de Cristo, según este texto, es siendo portadores de reconciliación. Porque Él es el gran reconciliador de nosotros con el Padre, con nosotros mismos y con los demás. Si Él es el gran reconciliador, entonces yo, que fui reconciliado al encontrarme con Él, lo que yo voy a irradiar en el backstage y luego cuando subo al stage es reconciliación. Cuidado con todos esos que dicen ser predicadores, pero son portadores de división. El lado opuesto de la reconciliación es la división. Pequeño Juan, sí puedes, pero te haces un gran mal. Sí puedes. Claro que puedes. Porque, atención, esto que está preguntando el pequeño Juan, como le digo yo a Joe, es esto, entonces yo no puedo predicar lo que no vivo. No, porque entonces nadie predicaría nada. ¿Sí? Porque todos decimos en Colombia, rabo de paja. Y el que tiene rabo de paja no se puede acercar a la candela. O todos cojeamos de alguna pata. ¿Sí? Entonces nadie podría predicar. No.
Uno predica lo que vive y lo que está trabajando por vivir, que es lo que necesitamos los demás. ¿Sí? Porque entonces uno va a decir, no, entonces yo no hablo de este tema porque eso yo no lo vivo. No, entonces yo no hablo de este tampoco porque este tampoco lo vivo. No, y de esto no, tampoco. Entonces, ¿de qué hablo? No, pues de nada. No, cuidado. Yo predico lo que vivo, porque ya he avanzado un camino. Entonces ya hay cosas que estoy viviendo que hace años no vivía. ¿Sí? Pero también predico mirando mi realidad, pequeño Juan, en donde hay cosas que todavía no vivo plenamente, pero que no me estoy, decimos en Colombia, no me estoy haciendo el pendejo con esa situación. No me hago el loco. Sí, yo no me hago el loco con eso. Predico que ustedes tienen que vivir esto que yo también estoy luchando por vivir, que todavía no vivo plenamente, pero estoy luchando por... No me hago el loco con eso. ¿Sí? No es como, tú, ve, tienes que ir a perdonar a tu hermana que te hizo daño hace 15 años, baby. Y yo salgo y digo, y yo sí no voy a perdonar a la mía. No. Yo estoy luchando por eso. Y hay otras cosas que ya conseguí. Ya pude perdonar a mi mamá. Me paro y predico, vaya y perdone a su mamá. Yo ya lo hice. Y vaya y perdone a su hermana. Yo estoy en esas. Pero no voy a decir, yo ya perdoné a mi mamá, usted perdone a su mamá. Amén. Si el siguiente mensaje era perdone a su hermana, pero como yo no lo estoy viviendo, ni lo quiero vivir, entonces mejor no lo digo. No, porque yo sé que no me estoy haciendo el loco con eso y tengo que vivirlo. ¿Me hago entender? Hugo. Por supuesto, porque estoy contándoles mi lucha y estoy contándoles que no me estoy haciendo el loco. Estoy contándoles que tengo cosas en las que estoy trabajando, que no soy perfecto, porque soy vasija de barro, pero tengo un tesoro, y el tesoro es Jesucristo. Yo predico de Jesucristo, que ustedes necesitan vivir y que yo también. Si yo me quito la máscara, puedo mostrar que la gloria de Dios brilla en mis luchas, en mis esfuerzos. ¿Me hice entender, pequeño Juan? Sí. Que esperemos a ver qué pasa con el sínodo de la familia, a ver qué dice el Papa, en qué va a quedar, cuáles son los tips que van a dar, porque yo honestamente creo, escuchen desde dónde voy a responder. Tú estás viviendo una segunda relación. Fuiste casada por la iglesia, no funcionó. Y hace 25 años vives con tu pareja, pero no tienes el sacramento del matrimonio. Como allá en el grupo, en la parroquia, hay un montón de gente tarada que está esperando tener a quien criticar. Yo no te voy a exponer a que ellos destrocen tu vida. Prefiero que no prediques. Prefiero que te dediques a otro servicio menos visible. No porque seas una pecadora adúltera, como algunos imbéciles están pensando, sino para cuidarte, para no exponerte a ser comidilla de la gente imbécil que hay ahí. Prefiero por tu salud, por tu corazón, porque aquí entre nos, si tú llevas 20 años con ese tipo, tú eres mucho más pareja y mucho más casada que muchos que tienen el sacramento. Pero para no exponerte y quiero cuidarte, prefiero que tengas un servicio menos visible para que los idiotas que están ahí, que están esperando poder comerte a ti y despedazarte, no tengan ese gusto. ¿Me hice entender?